Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí. Te saludo a la distancia, obviamente, por esta cuestión de la pandemia todavía. Esperamos que acabe pronto. El día de hoy quiero hablarte sobre hábitos y más específicamente sobre algunos tips que a mí en lo personal me han servido y espero que te también te sirvan para crear hábitos, para generar esos hábitos y posteriormente pues intentar mantenerlos, ¿no? Esa es la idea. La primera cosa que tenemos que tomar en cuenta al momento de decidir crear hábitos es analizar cómo eres tú, porque de nada te va a servir visualizar que eres una persona completamente intelectual, autodidacta, que quiere leer muchos libros a lo mejor a lo largo de este año 2021, si no te has identificado con esa cualidad de ser intelectual, de ser una persona que lee, que se dedica a estudiar, a aprender cosas nuevas. Entonces, lo primero que hay que hacer es definirnos. Yo soy una persona desordenada, entonces, ok, ya tengo esa definición, ¿qué voy a hacer con ella? O sí, yo soy una persona a la que le gusta mucho aprender cosas nuevas, tengo curiosidad por conocer y generar cualidades y habilidades y destrezas incluso para hacer ciertas cosas en mi vida. Entonces lo que yo necesito es primero identificar es eso, ¿ok? Parte de esto también es enumerar los defectos que tenemos y los obstáculos que hay. No es para desmotivarnos y pensar que a lo mejor no vamos a alcanzar ese objetivo o que el hábito es muy difícil de lograr y todas esas cosas, no. Es, bueno, yo sé que soy una persona desordenada, sé que soy muy floja. Entonces, si yo tengo esos defectos, yo sé que esos son obstáculos para mí y no me van a dejar avanzar con esos hábitos que yo quiero crear y mantener más adelante. El hecho de tenerlos presentes nos ayuda a entendernos mejor nuestra personalidad y ver qué cosas podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Hay que enlistar las cualidades y las fortalezas que tenemos. Los seres humanos somos muy dados y tenemos la facilidad de siempre ver lo malo, ¿no? Siempre vemos el frijolito negro en el arroz, como dijera mucha gente, y nos cuesta mucho trabajo ver las cosas buenas que podemos hacer. Es más fácil quedarnos estancados pensando en las cosas que han salido mal, en lugar de visualizar algo que nos pueda servir, tanto a nosotros como a otras personas cuando nosotros pues vamos practicando estos hábitos, ¿no? Entonces es muy importante. No quiere decir que los defectos no se tengan que tomar en cuenta y hacer como que no existen, claro que no. Claro que están ahí, pero podemos enfocar nuestra energía y nuestra atención en las cosas buenas que podemos hacer. Si yo tengo el hábito de a lo mejor cocinar, puede ser que ese hábito de cocinar me ayude con el tiempo a ir perfeccionando las recetas que voy poniendo en práctica. Entonces hay que ver cuáles son nuestras fortalezas. Otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que hay que pensar en una meta. Pues más que obvio, ¿no? Cuando estamos planteando hábitos, a veces pues decimos, no, pues quiero leer más. Ok, está muy bien. No te digo que porque que las metas que tú hayas planteado sean erróneas, ¿no? No necesariamente significa eso. Lo que quiero decir es que hay que escribir en papel cuál sería la motivación por la que yo quiero esa meta o desarrollar ese hábito. Porque si yo soy una persona a la que tiene mucha curiosidad por aprender cosas nuevas, por entender mejor el mundo, por entender una cantidad de temas como la historia, la filosofía y otras cosas, yo necesito identificar para qué quiero saber eso. No me va a servir de nada plantearme que quiero leer si no sé para qué. ¿Qué sentido tendría leer por leer? A lo mejor la motivación es pues crear un léxico más amplio, generarme un propio criterio tal vez, poder discutir con mis amigos sobre ciertas temáticas que a lo mejor yo todavía no entiendo. Entonces es muy importante esa parte. Y la otra cuestión que me parece a mí también muy relevante es que tenemos que ser precisos al momento de plantearnos las metas, ¿no? Porque todo esto, estoy hablando de hábitos, no es de metas necesariamente, pero de aquí partimos. No podemos decir simplemente quiero leer más. ¿Por qué? Porque es una forma muy vaga de pensar en esa situación. Una forma un poquito más enfocada podría ser, este año quiero leer 5 libros, pero nos seguimos quedando cortos. Hay diferentes cosas que podemos hacer
pero nos pueden desviar del camino. Entonces, una forma mucho más precisa de poder realizar ese hábito, llevar a cabo el hábito de la lectura, es decir, quiero leer un libro por mes. Allá nos estamos planteando una meta a corto plazo, que sería dentro de un mes, y podemos desarrollar las estrategias correctas para poder llevarlo a cabo. Entonces, si yo tengo una meta específica que es leer, o sea, leer en un año 5 libros, me sigo quedando vago, ¿no? Cuando lo planteo a un año, más o menos específico, pero si nos vamos ¿sabes qué? A corto plazo quiero leer un libro al mes, estoy siendo todavía más específico y es más probable que lo logre. También hay una cuestión que yo me imagino que es de sentido común, ¿no? Pero de todas formas la voy a comentar. Hay que definir un horario. De nada te sirve, si quieres leer un libro al mes, no definirte una hora específica. Si no defines una hora en el día que puedas hacerlo, o incluso el fin de semana si tú quieres, como se te ajusta mejor tu horario, si tú sabes que a las 6 de la tarde ya estás cansado o cansada del trabajo, de las actividades de la escuela y las cosas que tienes que hacer, a lo mejor las tareas de la escuela o cosas así, probablemente como tu cuerpo ya no da para más o te sientes tú ya muy fatigado por la jornada que llevaste ese día, pues te va a dar sueño. Entonces no puedes dejar, si tú quieres de verdad generar ese hábito y llevarlo a cabo, no puedes poner un horario en el que tú sabes, porque ya te conoces, como te dije al principio del video. Si yo sé que a las 6 de la tarde ya estoy muy cansado, incluso acabo de cenar, eso es algo que no recomiendo mucho. Después de cenar nos da sueño. Inexplicablemente el mal del puerco ahí nos ataca a todos y nadie se salva. Ni los más chicos, ni los más grandes. ¿Ok? Entonces, si tú ya sabes eso, puedes tomar cartas en el asunto. Puedes decidir a qué hora puede ser la más apropiada para poder dedicarte a leer. Si tú sabes que no, la lectura a lo mejor no es lo tuyo incluso, puedes elegir también otras estrategias. Igual tú no eres muy visual. Puede que seas más auditivo o auditiva, pero para eso también tendrías que conocerte. Entonces, si tus libros o los libros que tienes a la mano, por ejemplo, te aburre el simple hecho de tocarlos, a lo mejor busco un audiolibro en internet o algo que me pueda ayudar pues al mismo tiempo que estoy trabajando, haciendo alguna otra cosa de la escuela, y ir ingresando información que creo yo que más adelante pueda ser relevante para mí. Es un tip que yo también te puedo comentar, ¿no? Ya han agregado más a lo que estamos platicando aquí. La cuarta opción o el cuarto tip que te puedo decir es que tienes que pensar qué te motiva a ti a alcanzar esa meta o ese hábito, en este caso. Puede ser que tengas un papá o un pariente a quien has visto como un ejemplo a seguir porque es una persona muy intelectual, ¿no? O un maestro incluso. Y saber sobre muchísimos temas, y a ti te encanta escuchar hablar a esa persona porque sientes que te alimenta, ¿sí? El cerebro con lo que te platica y lo que te dice. Puede ser que quieras formar parte de un grupo de personas a lo mejor muy selecto, así de élite, muy acá, en el que las conversaciones que llevan a cabo pues a lo mejor no las entiendes tanto porque pues son temas a lo mejor muy difíciles de digerir, o a lo mejor usan palabras que tú no conoces, o son temáticas de historia que a lo mejor no has querido siquiera entender porque no te ha interesado, pero como tú te quieres relacionar con esas personas, pues tratas en lo posible de empaparte de esa temática, ¿no? Y ¿por qué es importante para ti? Ese es el asunto. Hay que ver por qué es importante para mí generar ese hábito. Es posible que en el caso de la lectura, de ahí me voy a agarrar porque pues a mí me gusta leer, claro que tengo que desarrollarlo todavía más esa parte. Puede que una de las motivaciones para hacerlo es que tú hayas escuchado que leer ayuda a disminuir las probabilidades de desarrollar Alzheimer. Puede ser cualquiera de las opciones que yo te acabo de dar, ¿no? A lo mejor tú admiras a alguien, o a lo mejor un grupo de personas es al que tú te quieres acercar pero no sabes cómo. O puede ser simple y sencillamente que te quieres cuidar. Entonces, si tú tienes esto definido, va a ser más sencillo poder elegir los hábitos adecuados y los horarios y los tiempos
los momentos correctos para poder llevar a cabo ese hábito. Y otra cosa que yo creo importante, que sería el quinto tip, es que hay que escribir los beneficios y también mencionar, ¿por qué no?, las dificultades para poder lograr ese hábito, ¿no? ¿Qué tiene de bueno que yo realice ese hábito? ¿De qué me va a servir? ¿Cuál es la finalidad de que yo lea más? ¿Cuál es la finalidad de que yo pueda alimentarme correctamente? ¿En qué me favorece a mí intentar, no sé, aprender a cantar o a tocar algún instrumento? ¿De qué me va a servir? ¿Para qué me va a ayudar? ¿En qué contribuye a mi propósito, como les mencioné en el video anterior? Si no lo sé, difícilmente lo voy a llevar a cabo. Si yo me quiero convertir en una persona más sociable, por ejemplo, un hábito que tengo que desarrollar es perder el miedo a comenzar una conversación. En lo personal, y te lo comparto muy abiertamente, muy sinceramente, yo en secundaria, en preparatoria, incluso todavía en parte de la universidad, era una persona muy tímida. Me daba mucha vergüenza hablar y opinar, preguntar, acercarme a las personas. ¿Por qué? Porque por el miedo al ridículo, ¿no? Porque en ese tiempo era muy fácil que las personas se burlaran y a lo mejor pues a mí me hiciera ruido, ¿no?, lo que ellas me decían, y yo creerme eso que ellos me decían. Entonces, lo ideal aquí es, bueno, ¿para qué me sirve a mí desarrollar esa habilidad? ¿Para qué me sirve a mí quitarme ese temor de hablar en público y decir las cosas como las pienso y preguntar también mis dudas? ¿Para qué? Yo he descubierto que tiene muchas ventajas, ¿no? Te ayuda a desarrollar la soltura al momento de hablar. Si te equivocas no pasa nada, lo puedes corregir y puedes aprender de ello, ¿no? Eso es mi historia personal. Lo que hay que hacer es no perder de vista que si ese hábito que tú te planteaste tiene dificultades, no quiere decir que lo vayamos a dejar. Porque a veces cuando el obstáculo es más grande y alcanzamos la meta, o en este caso el hábito que queremos desarrollar a lo largo de nuestra vida, los frutos son muy buenos. Nunca pensamos a lo mejor que el hábito de la lectura nos iba a llevar a lo mejor a tener una maestría, un doctorado o ser maestros, porque tener maestría es ser experto en alguna cosa. Puede ser en música, en arte, en terapia, en biología, en lo que tú quieras. Pero fue un hábito que tú decidiste para tu bien, ¿no? Para alcanzar esa meta. Hay que buscar que las condiciones se den para poder alcanzar ese hábito, para poder desarrollar ese hábito. Si yo sé que en mi casa no son mucho de leer, porque no les gusta leer, porque nunca tuvieron ese gusto por leer, por ejemplo, voy a buscar que en mi cuarto, en mi espacio, me alejo un poco a lo mejor del resto de las personas integrantes de mi familia y busco un lugar apartado donde yo pueda leer. Si yo quiero hacer ejercicio, busco rutinas de ejercicio con las cosas que tengo en mi casa para intentar hacerlo. Pero busco, no me quedo estancado solamente con lo que tengo a la mano y ya. Busco estrategias y trato de resolverlo. ¿Para qué? Para alcanzar ese hábito que yo quiero desarrollar. Y sin más por el momento, te agradezco mucho tu tiempo, que me hayas escuchado, me hayas visto. Si te gustó el video, déjame un like. Así me entero que fue de tu agrado, obviamente. Compártelo en tus redes con las personas que tú desees, que crees que les puede servir la información, y suscríbete. Eso me ayudará a motivarme aún más para compartir este contenido e ir mejorando poco a poco. Nos vemos pronto. Bye bye.